Sentarse, hermano. ¿Quién es Dios? El pasado jueves comenzamos una serie de enseñanzas sobre el libro de los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, y planteamos, entre otras cosas, la importancia que tiene la doctrina que equivale a la enseñanza, y que los más conocedores e ilustrados la llaman teología. Teología, doctrina, enseñanza son tres palabras equivalentes porque significan lo mismo. De manera que si usted conoce algo de Dios, usted ya es un teólogo. Todos somos teólogos y no nos hemos dado cuenta. Pero aquí estamos entonces para recapitular lo que el jueves decíamos acerca de la importancia que tiene la doctrina, la enseñanza. Nos da estabilidad. Es verdad que la doctrina es la que nos tiene aquí a muchos siguiendo todavía al Señor después de largos años. Y cada vez como que nos afianzamos más y más. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo, cierto? Sí, sí. La doctrina, y la principal de las doctrinas. Si usted me preguntara, pastor, ¿hay tantas doctrinas en la Biblia? Sí, hay una serie de doctrinas. Pero usted, ¿cuál considera que es la más importante? Yo le tendría que decir, sin titubear, que la doctrina más importante es la que tiene que ver con Dios. La doctrina de Dios. La que nos enseña quién es Dios. Porque como hay tantos dioses, es bueno conocer al Dios verdadero. Entonces esa doctrina es fundamental. Si usted quiere afianzarse en la fe, en el camino del Señor, en su vida cristiana, usted debe conocer a fondo esta doctrina. Debe conocerla. Y aquí estamos. Y cuando digo estamos, es que el Señor está con nosotros. Porque Él es el dueño de esta palabra. Entonces dijimos en el verso que comenzamos y que lo utilizamos como base para esta enseñanza, que somos edificados, hermanos, sobre un fundamento. ¿Cómo llama ese fundamento el versículo que dijimos? El fundamento de apóstoles y profetas. Si usted se da cuenta, los apóstoles desarrollaron su actividad de parte de Dios, por supuesto, después de que el Señor murió y resucitó entre los muertos, después del Calvario, el énfasis apostólico, y los profetas antes del Calvario. Quiere decir que aquí se resume toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los apóstoles, porque la palabra apóstol quiere decir enviado, en este caso enviado de parte de Dios. Y la palabra profeta quiere decir que habla en nombre de Dios, en este caso. Enviado de Dios el apóstol y que habla en nombre de Dios el profeta. Pero tanto los unos como los otros, dice este versículo, tienen una piedra angular. Así lo dice el versículo, ¿cierto? Siendo la principal piedra del ángulo. Cuando nos hablan de la piedra del ángulo, nos están hablando de una estructura muy familiar en la antigüedad y todavía ahora para las construcciones. Los arcos los descubrieron los romanos y se hicieron famosos por haber descubierto los arcos. Y gracias a descubrir los arcos pudieron hacer grandes edificaciones que han pasado
a la posteridad y se han hecho famosas. El Coliseo Romano, el Acueducto de Roma, grandes construcciones, sin tener hierro de refuerzo, o sea, sin tener la tecnología que tenemos ahora, el concreto, el refuerzo, las estructuras metálicas, no las tenían. Pero descubrieron que un arco es una estructura que es autoportante, es decir, se sostiene a sí misma. Por eso es que las estructuras en forma de arco tienen tantas estabilidades. Todavía hay puentes hechos en forma de arco. Pero el arco que se soporta a sí mismo, y cuando usted le pone mucha carga al arco, él como que se hace más fuerte todavía. El arco tiene una piedra central. La piedra central del arco es la que une una parte del mismo con la otra parte del mismo. Esa piedra del arco es fundamental, porque si usted la quita, el arco se viene abajo. Por eso la expresión piedra del ángulo nos está diciendo que Jesucristo es esencial para que haya la estabilidad. Bueno, en este caso, haciendo la analogía, si la piedra del ángulo le da estabilidad al arco, la piedra del ángulo nuestra nos da estabilidad a nuestras vidas. Una vida sin esa piedra se viene abajo. Por eso es que nosotros necesitamos tanto a Cristo. Para nosotros Cristo es fundamental. Este texto lo dice, Él es la principal piedra del ángulo, de la doctrina. Porque aquí estamos diciendo que somos edificados sobre el fundamento de apóstoles y, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Si usted quita a Cristo, no hay doctrina. Si quita a Cristo, no hay fe. Si quita a Cristo, no hay salvación. Si quita a Cristo, no hay promesas. Si quita a Cristo, no hay sanidad. Si quita a Cristo, no hay consolación. Si quita a Cristo, nada hay. Necesitamos a Cristo. Iglesia, ¿verdad? Digámoslo, necesitamos a Cristo. Bueno, hermanos, entonces esta doctrina es básica. Si usted va a seguir detenidamente esta secuencia, usted se va a dar cuenta. Bueno, vamos a tener el día misionero, que es para las misiones. Vamos a tener después de la convención vamos a estar aquí. De manera que la próxima enseñanza sobre unicidad será después de la convención, porque convención va a ser jueves, viernes y sábado. El domingo estaremos aquí. Dios es único. Parece obvio, pero para algunos no es obvio. Único. Único significa que es exclusivo. Único significa que es sin igual. Único significa que Él es solo, como Dios. Único, exclusivo, sin igual, extraordinario, incomparable. Único. La palabra unicidad se utiliza también en otras áreas. Los empresarios la utilizan para hablar cuando ellos tienen un proyecto y lo consideran que no hay otro igual a ese. Entonces dice, este proyecto es único, no hay otro. Los diseñadores también lo utilizan porque ellos tratan de sacar prendas únicas, exclusivas, y por el hecho de ser exclusivas eso aumenta su valor. También lo utilizan en los biólogos para hablar de que el ser humano es un ser único, y la verdad que el ser humano es único. Y cuando digo único, no estoy hablando en términos genéricos, estoy hablando en términos específicos. Cada persona es única.
¿Usted no le parece extraordinario que cada uno de nosotros tengamos una huella digital distinta? Calculo que deben haber 6.500 millones de personas en el mundo, si no estoy mal, o puede ser más. 7.000, me dice el hermano Carlos. Uno deja de leer y se desactualiza. Pero la verdad que son 7.000 personas únicas. Si usted le pone la huella dactilar y le toma los 7.000 millones, ninguna huella dactilar es igual a la otra. Eso a mí me parece extraordinario. Y si eso se da, quiere decir que el que diseñó las huellas dactilares también es único. ¿Verdad? Tiene que ser así. Los seres humanos son irrepetibles. La clonación trata de hacer un ser semejante, no es idéntico, semejante. Han tratado de hacer la clonación celular, que es tratar de copiar una célula, como es el elemento más pequeño con que pueden trabajar. Y bueno, para hacerlo idéntico vamos a clonar la célula. Resulta que la célula tiene una serie de partes que son dinámicas. Usted toma una célula y mientras la pasa aquí ya cambió. Entonces tiene uno que tener una velocidad del rayo para pasar esta célula aquí que sea idéntica. Imposible. Los científicos dicen, bueno, lo hacemos muy parecidito, pero idéntico nunca. Es que tú eres único, porque tu Dios es único. ¿Qué no le alegra eso? A mí me trae mucha alegría saber. Y mira, hermanos, por eso es que Dios tiene tratos individuales con las personas. Uno no puede ser dogmático y decir que el trato que tuvo conmigo tiene que ser el mismo que tiene contigo. Nosotros no podemos hacer de la experiencia una doctrina. Hay hermanos que de pronto lo hacen, pero uno los entiende porque ellos creen que es así. Un hermano que recibió el Espíritu Santo en una convención dice, para recibir el Espíritu Santo hay que ir a las convenciones. El que lo recibió en una vigilia dice, hermano, le doy un consejo, vaya a una vigilia y usted va a recibir el Espíritu Santo. El que lo recibió en un campamento dice, ay, hermano, es que usted no ha ido al campamento, tiene que ir al campamento. Yo recibí el Espíritu Santo en un campamento. Y así. Otro lo recibió en un tren, no sé qué dirá. Pero lo cierto, hermanos, es que Dios tiene un trato exclusivo, porque tú eres exclusivo. Por eso es que la salvación es individual. Yo no me arrepiento por el de al lado, ni me consagro por el de al lado. Yo me tengo que consagrar personalmente y me tengo que arrepentir personalmente. Sí oramos los unos por los otros, ¿verdad? Pero esto es una responsabilidad individual como seres únicos, creados por el Dios único. ¿Vamos bien, cierto? Nuestro Dios es único. Ahora bien, la Biblia, palabra de Dios. Qué bonito ese amén, ¿verdad? La Biblia, palabra de Dios. El primer versículo de la Biblia es un versículo que nos habla de unicidad. No podría ser de otra manera, porque si esta Biblia presenta a Dios, dice quién es Dios, tiene que estar llena de unicidad, porque Dios es. Si no está llena de unicidad, no refleja lo que Dios es. Pero si esta Biblia es palabra de Dios, tiene que estar llena de unicidad. Tiene que revelar a un Dios único. Y el primer versículo de la Biblia dice, en el principio crearon los dioses. Note usted que eso es una cosa definitiva. En el principio creó Dios los cielos. Eso es unicidad. Creó Dios. Uno se pone a documentarse un poco sobre este tema, iglesia, y se da cuenta, porque claro,
el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo. Y me encontré con este dato que quiero compartir con ustedes. La palabra crear en hebreo es bara. Pero ese verbo bara solo se le aplica en los escritos hebreos a Dios. Quiere decir que el único que puede crear es Dios. Los hombres componen, los hombres modifican, los hombres reforman, los hombres descubren, los hombres ingenian de lo ya establecido, pero el único que tiene la capacidad de crear es Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Dios. Parece que nosotros le hemos dado más énfasis al tiempo que al quién. Es decir, le hemos dado más énfasis al cómo y al cuándo que al quién y al para qué en este versículo. Porque como la construcción en hebreo es distinta a la construcción es hispana o española, nosotros tenemos una estructura de construcción de frases muy distinta a las que tienen los hebreos. Mire usted que en nuestro léxico, en nuestro idioma, uno construye frases a partir del sujeto, luego del verbo y luego el complemento. Porque claro, uno cree que el sujeto es el personaje central de una acción. Primero el sujeto, luego lo que hace el sujeto y luego lo que se dice de la acción o del sujeto. Sujeto, verbo y complemento. Esa es nuestra construcción gramatical. Los hebreos construyen al distinto. Por eso dicen, en el principio es el complemento. Creó es el verbo y Dios es el sujeto. ¿No nota que está al contrario? Claro. Entonces nuestra construcción idiomática va del sujeto a la acción y al complemento, que es lo que se dice del sujeto de la acción. Juan canta bonito. Juan es el sujeto, canta la acción y bonito lo que se dice de la canción de Juan. Entonces, si fuera en hebreo, diríamos bonito canta Juan. Y claro, uno le suena raro, ¿cierto? Oye, uno está acostumbrado a eso. Entonces, por eso es que nosotros, como leemos la frase, en el principio creó Dios, le damos más énfasis al principio. Pero lo importante de la frase no es el principio. Lo importante de la frase es Dios. En el principio creó Dios. Y en orden subordinado, lo importante de la frase es que Él creó. En otras palabras, que Dios es el creador. ¿Cuándo lo hizo? Devánense en los sesos los científicos para encontrar la fecha. A mí no me importa. A mí lo que me importa es que Dios lo creó. Y eso es lo importante para esta iglesia. Alabanzas para Él, ¿verdad? Alabanzas para Él. Entonces, hermanos, Dios creó en el principio. Quiere decir, aquí hay una declaración de unicidad en cuanto a la creación. Solo hay un creador y ese creador es Dios. Entonces, claro, a veces uno se envuelve en discusiones del tiempo, que cuánta edad tienen estos fósiles, que los dinosaurios, que entonces qué pasó. Bueno, el tiempo, estamos hablando de un Dios eterno. Póngale tiempo el que sea. Me decía un predicador, estábamos hablando de este tema, porque los científicos tratan de descubrir la edad de las piedras, de los fósiles. Dice, esta piedra data de no sé cuántos miles de millones de años. Dice, no, eso está muy atrás. Y entonces, ¿qué pasó? Y me decía un predicador, mire, un hermano maestro de la iglesia, mire, yo no me preocupo por eso. Porque Dios había podido crear un árbol
de 10.000 años de vida. O sea que cuando lo creó, ya tenía 10.000 años. Y una piedra que tuviera 20.000 años. Sí, porque como Él es eterno. Entonces nosotros a veces nos enfrascamos en temas como el tiempo y cómo Dios creó al mundo. Dicen que fue el Big Bang. Big Bang es un evento, ¿cómo se llama? Casual, que por ahí se dio. Y bueno, es probable que sea un Big Bang. Pero yo me pregunto, no si fue un Big Bang, sino quién produjo el Big Bang. Porque un Big Bang no se produce así porque así. Tiene que haber alguien detrás de un Big Bang. Así como usted no construye un reloj metiéndolo a la lavadora y sacudiendo las partes, y luego saca un reloj completo. Porque un reloj tiene que haber un relojero detrás de él, para poderlo armar como se debe armar, porque usted le cambia una piecita para acá, ya no funciona. Yo armaba relojes y desarmaba relojes y siempre me sobraban piezas. Mi esposa es testiga. Tenía una caja llena de relojes así. Yo me creía relojero, pero nunca pude con los relojes. Entonces, si hay un universo perfecto que funciona mejor que un reloj, tiene que haber un relojero que lo hizo. Y ese tiene nombre. Es el Dios de esta iglesia. A Él sea la gloria. Y sabe que esa declaración de por sí tan simple es una declaración excluyente. Porque hay términos incluyentes y otros excluyentes. Cuando yo digo todo, estoy incluyendo. Cuando digo nada, estoy excluyendo. Son absolutos, unos incluyentes y otros excluyentes. Pero esta declaración de Génesis 1:1 es una declaración excluyente, porque cualquier otro argumento que hable o trate de explicar la creación es falso. Entonces refuta el panteísmo, que dice que Dios son todas las cosas y todas las cosas son Dios. Bueno, aquí dice que una cosa es lo creado y otro el creador. Lo creado no es el creador, ni el creador es lo creado, porque Dios creó. También refuta el gnosticismo, que habla de que lo creado es malo. Es decir, que la carne humana, el ser humano, este cuerpo es malo. Y por eso ellos tratan de librarse de este cuerpo a través de la meditación trascendental. Ellos hacen desdoblamientos, ¿cierto? Y cuando se libran del cuerpo, supuestamente dicen que están elevando a la divinidad, porque el cuerpo es malo. Por eso ellos pregonan que el gran objetivo del ser humano es librarse de este cuerpo. Pero la Biblia dice que nosotros deseamos ser revestidos de nuestra habitación espiritual para no estar desnudos. Entonces, mientras el gnóstico apunta a la desnudez, el creyente apunta a vestirse. Por eso es que aquí nos vestimos bien. Una alabanza al Señor. Entonces, hermanos, estamos aquí hablando de un Dios único que refuta al naturalismo que dice que Dios es eterno y la materia es eterna. Esto es excluyente, es sencillo. Fíjese usted entonces, nosotros a veces también, cuando digo nosotros, estoy hablando del ser humano, a veces nos confundimos por las construcciones gramaticales y entramos en discusiones gramaticales y hacemos doctrina de un argumento gramatical. Porque ahí en Génesis 1 hay una expresión que ha generado mucha polémica, que es cuando el Señor dice, hagamos al hombre. Entonces, claro, ese hagamos es un plural, aparentemente, ¿cierto? El asunto es que se han preguntado con quién hablaba Dios, si con la corte celestial, si hablaba con la iglesia, si hablaba con
llamémoslo así, las estrellas y todos los planetas que él había creado, y en una manera de personificar que hablaba con la sabiduría. Bueno, porque claro, como esa es una expresión plural, entonces da la impresión de que se está hablando de una corte. Pero lo importante, y que usted y yo sabemos, es que después de que dice hagamos, el versículo que sigue dice y creó Dios. De manera que el hagamos puede ser un propósito de Dios, ¿cierto? Más que un diálogo con alguien. De hecho, una de las posiciones que más fuerza han tomado es que ese hagamos es un soliloquio. La palabra soliloquio quiere decir cuando uno se habla a sí mismo. Como cuando usted dice, bueno, ánimo, ánimo Fernando, tú puedes. Como cuando el salmista dice, bendice alma mía a Jehová. Se está hablando a sí mismo. No le está hablando a otro, se está hablando a sí mismo. Y claro, eso también tiene su componente gramatical. ¿Y por qué le pusieron hagamos gramaticalmente? Primero tenemos que quitarnos el vestido occidental y ponernos el oriental. Quitarnos la estructura mental del siglo XXI e irnos a la estructura mental de los que escribieron esto, que fueron, en este caso, Moisés, que Dios utilizó, dentro de una cultura totalmente distinta y un lenguaje totalmente distinto. Claro, en el hebreo, la palabra que se utiliza para pluralizar, o la partícula que se utiliza para pluralizar, es la partícula in. In es el plural equivalente a la S nuestra. Como cuando yo digo carro, lo quiero pluralizar, digo carros. ¿Qué le añado? La S. La S ya vuelve plural lo singular. Y en el hebreo el in vuelve plural lo singular. O sea que el in es el equivalente a la S nuestra. Y con respecto a Dios, porque la palabra con que se describía a Dios en el hebreo es la palabra él. Él. Si yo fuera hebreo y quisiera decir Dios, diría él. No diría Dios, sino él. Por eso de ahí la expresión Betel. Betel, Bet quiere decir casa y él quiere decir Dios. Betel es casa de Dios. ¿Cierto? Entonces la expresión él era aplicable a Dios, pero también los hebreos se la aplicaban a los dioses de las naciones paganas. ¿Cuál es tu él o cuáles son tus él, tus dioses? Es una expresión genérica. Pero ellos decían, para diferenciarlo de los otros dioses, le decían no él, sino Elohim. Es decir, lo pluralizaban. Pero la pregunta es ¿por qué lo pluralizaban? Lo pluralizaban no para demostrar que eran varios, sino para demostrar que era distinto a los otros dioses. Entonces, Elohim es el Dios único. Elohim es el Dios distinto. Elohim es el que reúne todos los atributos y cualidades, no solo de los otros dioses, sino de cualquier otro que se quiera levantar como Dios. Entonces, Elohim era un plural de majestad, de dignidad, de poder, de capacidad, de habilidad. En él se reúnen todas las cualidades, todas las habilidades, todas las virtudes, todo está reunido en él. Por eso decían Elohim. Entonces, esa construcción gramatical fue la que dio origen a la pluralización del hagamos. Porque dijeron, un plural le corresponde un plural de acción. Y fíjese usted que incluso en la Biblia, ¿cómo es que se llama? La Biblia de Jerusalén. En la Biblia de Jerusalén
Dice, yo saqué esta nota de la Biblia de Jerusalén, que dice así: Elohim, dice la nota de Biblia de Jerusalén, Elohim, cuando habla de que Elohim dispuso a hacer o a crear al hombre, dice que ese Elohim es un plural intensivo que denota la supremacía de Dios. Es un plural, y perdóneme esta palabra, no porque sea de una connotación mala, sino porque es rara, pero algunos la conocen, un plural majestático. Quiere decir un plural que indica una majestad en grado sumo. Y Elohim habla de la suma de poderes en Dios. Los hebreos entonces, para redondear la idea, pluralizaban los sustantivos y pluralizaban los verbos para enfatizar los sustantivos o para enfatizar las acciones. Por eso es que el libro que está después de Proverbios, ¿cómo es que llama? El de Eclesiastés se llama ¿cómo? Eclesiastés se llama ¿cómo? Cantar de los cantares. Esa repetición, cantar de los cantares, está diciendo que es un cantar exclusivo, ¿cierto? Que es un cantar distinto, que es un cantar que sobresale, que es un cantar exclusivo, que es un cantar excelente, cantar de los cantares. La expresión santo, 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 quiere decir que nuestro Dios es santísimo. No quiere decir que es 3 veces santo, porque 3 es muy poquito para Dios. Nuestro Dios es más grande que 3. Nuestro Dios es infinito. A Él sea la gloria. Entonces, santo, santo, santo quiere decir, ¿qué, iglesia? Santísimo. Y Elohim quiere decir el Dios por excelencia, el Dios único, el Dios maravilloso, el Dios que no tiene quien se le iguale, el Dios exclusivo. Y yo añado esta mañana con una alegría y un gozo, el Dios de esta iglesia. Él es. Aleluya. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, esto para que entremos como en materia. Primero, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, la unicidad nos está hablando de carácter único, exclusivo, solo, es sin igual, extraordinario, único. Utilizado en otras áreas, ¿cierto? La utilizan las empresas, la utilizan en la biología, la utilizan los diseñadores para hablar de algo que es único y que es especial. Ahora, la Biblia es un libro que revela quién es Dios, y el primer versículo de la Biblia es una revelación de la unicidad de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la palabra profética más segura
Y mire, hermanos, cuando Moisés escribió el Génesis, él estaba haciendo, por decirlo así, o desarrollando la capacidad profética que Dios le había dado. Porque usted sabe que Moisés no estuvo el día de la creación. Moisés no vio la creación. No la vio. Moisés vivió muchos miles de años después de la creación. No se sabe cuánto. Ussher, un cronólogo, dijo que eso ocurrió, lo de Moisés, como creo que 2500 años después de la creación y la caída. Pero tampoco se sabe el espacio que hubo entre la creación y la caída, de manera que eso es muy difícil. Lo cierto es que Moisés vivió mucho después. Ahora, Dios le reveló a Moisés, le enseñó a Moisés, le mostró a Moisés. Porque la palabra profecía no solamente tiene que ver con el futuro. La palabra profecía tiene que ver incluso con el presente y con el pasado. La palabra profecía nos está hablando de la revelación de la voluntad, del pensamiento y las actividades de Dios. Y si Dios es eterno, la palabra profecía tiene que ver con el eterno. Entonces, tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el... La mayoría de la profecía es hacia adelante porque a uno le interesa saber qué va a pasar. Pero una de las cosas que hace la profecía, y esta profecía, es que nos ubica en el presente, nos permite saber de dónde venimos y nos permite saber hacia dónde vamos. Es una bendición, hermano. Yo lo considero así, que tú y yo sabemos de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Hay mucha gente que no sabe ni de dónde viene, ni siquiera por qué está aquí en esta tierra, y mucho menos para dónde va. Y como decían aquí en este púlpito, no sé si fue aquí o en otro, dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero a nosotros no nos sirve cualquier bus, porque nosotros sabemos para dónde vamos. Sí, Señor. A Él sea la gloria. Nos interesa mucho saber qué dice Moisés. ¿Cuál era el pensamiento teológico de Dios dado por Moisés? Yo les invito a que hagamos un recorrido, y lo estamos comenzando, para que nosotros nos afiancemos más en lo que hemos creído y reconozcamos más la maravilla que Dios ha hecho con nosotros. Porque yo estoy seguro que aquí no hay ningún sabio, ni ningún entendido, ninguno de nosotros lo somos. Aquí el sabio, el entendido, el que nos ha enseñado, el que nos ha iluminado, el que nos ha guiado, el que nos ha traído de la mano, tiene nombre. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria, iglesia. A Él sea la gloria. ¿Qué escribió Moisés? Deuteronomio capítulo 4. Moisés, yo me imagino a Moisés sentado por ahí, porque para escribir el Pentateuco, así se llama, ¿cierto? Los 5 primeros libros de la Biblia se llaman el Pentateuco. Los hebreos lo llaman la Torá. Torá, que quiere decir enseñanza, lo mismo, Torá.
Nosotros lo llamamos la ley, pero realmente es una enseñanza. Porque la ley revela el carácter de Dios, enseña quién es Dios. Entonces me imagino a Moisés escribiendo esta porción de Deuteronomio, ¿qué? ¿Capítulo qué? 4. Versículo 32. Versículo 32. ¿Me acompañan a leerlo? ¿Qué dice allí? Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que Dios... Bueno, yo quiero enfatizar esta parte. Fíjense que Moisés le está hablando al pueblo y lo remite ¿a qué momento? A la creación. Desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra. Note usted que aquí creó Dios está en singular. Esto es una ratificación, una reiteración que está en concordancia con Génesis 1:1. Si desde un extremo del cielo, ¿ustedes conocen el extremo del cielo? ¿Saben a cuántos kilómetros está el extremo del cielo? ¿Saben qué altura tiene el cielo? No. Los científicos tampoco lo saben. Cada vez inventan telescopios más potentes y dicen, uy, el universo está en expansión. Lo que pasa es que cada vez que el telescopio va aumentando visión, ven más, ven más, ven más, ven más. Y lo último que dijo el científico de moda, de pronto será revaluado por el que venga mañana. Porque este universo es demasiado grande. Si de un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella, ¿cierto que es una cosa exclusiva? Porque no tiene igual. Sigamos. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? Eso fue algo único con su pueblo. Sigamos. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Está hablando de ellos. ¿Con qué? Con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, con mano poderosa, con brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? Es una pregunta. Sigamos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Ay. Sigamos. Desde los cielos te hizo oír su voz. ¿Para qué? Y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Fuerte ese aplauso para el Señor esta mañana. De pie, iglesia, de pie, porque Él merece esta alabanza para Él. A Él sea la gloria.